7 de la mañana con 39 minutos, 7 con 39 minutos en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con nuestra primera invitada, se trata de la doctora Angélica Porras, jurista, integrante de Acción Jurídica Popular, ex integrante del Consejo Transitorio de la Judicatura, que nos acompaña de forma telemática. Doctora Porras, buenos días, bienvenida, le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel, espero que esté mejor de salud. Teníamos previsto que nos acompañe de manera presencial, entiendo que está un poquito delicada de salud, así que espero que se mejore pronto. Yo quisiera comenzar esta entrevista con su visión de lo que ha sido esta conmemoración del bicentenario de la batalla de Pichincha, su verdadero significado y sobre todo sus ideales y esas conquistas que se lograron a raíz de esta gesta se han venido plasmando a lo largo de los años en nuestro país o están en riesgo de perderse. Buenos días, bienvenida. Encienda su micrófono. Muchísimas gracias, Licenia, Alexis, muy buenos días. Hola, doctora. Sí, ¿cómo está? Sí, lamentablemente un amigo ayer me dijo que estaba con COVID y yo tenía algo de temperatura, entonces por eso no pude ir presencialmente a las oficinas de Radio Pichincha. Bueno, yo quisiera decir que el tema del bicentenario es una fecha que debe ser considerada en su magnitud. En primer lugar, significa la construcción de la República, el inicio de la República, pero además una gesta libertaria, es decir, se requirió, se necesitó la participación del pueblo, la participación de los líderes, y usted hacía mención a una cuestión importantísima, la participación de las mujeres. Entonces, esa gesta que le significó tanto a la población, que en ese tiempo, de lo que ahora es Ecuador, realmente sus valores, la relevancia que ha tenido, no han sido debidamente puestos en escena, ni tampoco rescatados ni por las autoridades, ni por la población en general. Hay mucho desconocimiento respecto de esa gesta, hay mucho olvido de cómo debía eso convertirnos o construir nuestra identidad. Entonces, me parece a mí que esta ha sido una fecha más bien olvidada. Ahora bien, de las conmemoraciones que se han hecho, me parece que algunas han sido relevantes, o sea, se ha rescatado algo, se ha intentado rescatarlo, desde la prefectura, por ejemplo, desde la municipalidad un poco menos, sin embargo me parece que faltó, porque estamos hablando de la gesta más importante de la libertad y la construcción de nuestra república en nuestro país. Entonces el gobierno en general debía atender ese tema, no solamente desde la prefectura de Pichincha, no solamente desde el municipio, sino que también debió haber sido una cuestión del gobierno y de la sociedad, para revisar cómo estos valores que se construyeron o que se salieron en ese momento se han reformado o siguen existiendo o cómo se han transformado en la sociedad actual. Entonces a mí me parece que se ha perdido una gran oportunidad de revisar nuestra identidad, porque los ecuatorianos tenemos un problema serio en la construcción de nuestra identidad y este es precisamente un elemento sustancial que debía ser mucho más importante de lo que fue. Yo rescato, igual que le enseña, este enfoque de género que se le dio, a mí me parece muy valioso, y también rescato el papel de la prefectura de Pichincha, porque si no hubiera sido por ese papel, realmente hubiera pasado totalmente desapercibido, y eso es algo grave para nuestra identidad, insisto yo. Nosotros somos ecuatorianos, entre otras cosas, por esa fecha, por lo que pasó allí, y este fue el proceso libertario más importante de nuestro país. Eso diría como un acercamiento al tema del bicentenario. Yo quisiera seguir en esa línea, doctora. Buenos días, qué gusto poder conversar con usted. Quisiera seguir en la línea del bicentenario porque conversábamos hace un momento con Licenia antes de darle la bienvenida. Y a mí, de lo que conversábamos también ayer, ¿no? Con David Chávez, con Sibel Martínez, se me venía a la cabeza, digamos, todos estos temas que pasan también por lo ideológico. Digo, al neoliberalismo, a la derecha más radical, que es la que ahora nos gobierna, ¿le interesa repasar estos episodios de nuestra historia o simplemente borrarlos, no recordarlos? Pasa también por el hecho de que esta gente no abre nunca un libro, ¿no? Pero también pasa por el tema ideológico. Quienes hoy nos gobiernan probablemente son los que procuran que los ecuatorianos
suframos de un Alzheimer selectivo, ¿no? De amnesia, de olvido. Por eso elegimos un banquero, y ayer nos lo dijo. Terrible. Yo, banquero, vine y puse las cosas en orden. Sí, los banqueros jodieron este país en el 99 y en el 2000. Entonces, ¿tiene que ver también con una cuestión ideológica, doctor, el hecho de que pase desapercibido una fecha tan importante como el Bicentenario? Claro que sí. Fíjese usted que el neoliberalismo pretende un ser humano sin identidad, sin raíces, sin responsabilidades con nadie. ¿Por qué? Porque es un ser humano que supuestamente depende solo de sí mismo, no hay responsabilidades en las estructuras, no hay responsabilidades en la sociedad, es solito el responsable del éxito o del fracaso de su vida. Entonces, claro, cuando se construye o cuando se echa mano de estas raíces históricas, de nuestros procesos históricos, obviamente se pierde esta idea de que el ser humano es solito y que por tanto es responsable de su éxito y su fracaso, porque desde una perspectiva neoliberal el ser humano es pobre porque quiere, básicamente, porque no trabaja demasiado como debería trabajar, como trabaja un banquero que sí tiene acceso a muchísimos millones de ganancias. Entonces, por supuesto que el neoliberalismo construye un ser humano sin raíces, un ser humano que se ocupa de sí mismo y solo de sí mismo. Entonces, obviamente que desde esta perspectiva no les interesa construir lazos de solidaridad, porque la historia lo que concibe o lo que logra construir son lazos de solidaridad, porque se tiene una historia común y un proyecto a futuro común, un proyecto político a futuro en común. Entonces, más bien hay una intención deliberada, diría yo, de destruir esos lazos, de destruir esos procesos de solidaridad. Y si usted revisa, por ejemplo, el discurso que dio ayer el presidente, que obviamente se refiere muy poco al Bicentenario, no hay ninguna mención a estos procesos de solidaridad que debería haber entre los seres humanos, no hay ninguna mención a esta construcción en común de comunidad, de país. En todos los casos se habla desde el individuo y solo para el individuo. Entonces yo sí creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con un desprecio por estas gestas en común. Y obviamente porque es más fácil hablar de uno en uno, por eso es que, por ejemplo, el tema de los sindicatos es tan despreciado por los empleadores, porque en el sindicato lo que se produce es una identidad de clase y lo propio. En el caso de las gestas históricas, lo que se produce es una identidad de país, con valores y además con historia respecto de cómo se puede enfrentar las adversidades y cómo salir triunfantes como grupo, no de uno en uno. Entonces, me parece a mí que en ese sentido es totalmente cierto lo que usted dice. Esto tiene que ver con una posición ideológica, la del neoliberalismo, y que pretende destruir todo nexo de solidaridad entre las personas. Ahora sí, doctora, yo quisiera preguntarle sobre este proceso para la revocatoria de mandato que se ha comenzado desde las organizaciones ciudadanas y su valoración respecto a lo que fue ayer el informe a la Nación ofrecido por el presidente de la República, Guillermo Lasso, que duró 1 hora con 30 minutos aproximadamente, y en la cual su principal carta de presentación fue su éxito en el ámbito de la vacunación, y allí mencionó varias cifras en el tema macroeconómico que no se ven reflejadas en el bienestar de la población, y también dijo que el tema de la seguridad le hace falta obviamente más esfuerzo, pero que va a seguir esta ola de violencia, porque esta ola de violencia es una reacción a la política de seguridad que está implementando el gobierno, que no va a ceder ni a negociar con las mafias. También habló de mejoras en la educación, de inversión en salud, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de ofrecimientos que tendremos que esperar el paso del tiempo para ver si esto se logra o no cumplir. ¿Cuál es su valoración respecto al informe de la Nación en términos generales y cómo avanza este proceso para la revocatoria de mandato? Bueno, yo diría que el informe de la Nación fue lo que creo que la mayoría esperábamos, ¿no? O sea, ¿qué podría informar después de un año? Que en primer lugar yo diría que fue un listado de cosas. Dijo que se había ocupado de la educación, de la salud, de la vivienda, y en ese listado de cosas, pocas eran las que había hecho, y muchas las que quería hacer. Entonces dijo que
iba a hacer muchísimas cosas, pero yo diría que en la forma y en el fondo no fueron o no tuvieron nada que pudiera acercarse a la gente. Entonces yo diría que fue un discurso que no estaba planteado para el pueblo. Yo diría que fue un discurso que estaba planteado para las personas que están en su gobierno y para, en el mejor de los casos, los asambleístas. Y esto tiene una explicación. Parece que no les convence ni a los propios que le dieron origen, es decir, ni a aquellos que le están apoyando los convence. Por eso es que este discurso está orientado hacia ellos. Y por otro lado, también lo orientó a la Asamblea Nacional. Sin embargo, de que lo orienta a la Asamblea Nacional, no logra lo que él mismo dice, que va a tender puentes o que pretende tender puentes, porque lo hace de una manera tan general, lo hace de una manera tan superficial, que realmente los problemas acuciantes, por ejemplo, la pugna que existe entre el legislativo y el ejecutivo, no son tomados en cuenta. Entonces yo diría, primero, totalmente, ese discurso no estuvo dirigido para el pueblo, para los ciudadanos. Ese discurso estuvo dirigido a convencer a los otros actores políticos, a sus amigos, al grupo que lo apoya y además al grupo de la Asamblea. Una primera cuestión. Una segunda cuestión, que es el tema, yo diría, de fondo, no tuvo mucho que decir, no dijo absolutamente nada de los logros, dio ciertas cifras, dijo que su gran logro era la vacunación, dijo que había aumentado el bono de desarrollo, dijo que se había ocupado de lanzar el modelo de educación unidocente, dijo que había invertido $70 millones para 7,000 casas o 7,000 unidades familiares, dijo que había subido la cobertura en este bono de desarrollo humano, pero nada conexo. Es decir, todo estaba aislado. Entonces uno dice, ¿cuáles son los grandes logros que puede tener un presidente de la República en la situación en la que se encuentra el país, nuestro país? Si lo que hace es referirse de manera inconexa a diferentes cosas. Entonces no existe una política pública ni social, ni de educación, ni de salud. Esa es la conclusión a la que se puede llegar oyéndole en el fondo, porque no es que si en su plan de trabajo, por ejemplo, decía que va a haber salud gratuita y de calidad para todos, esa es mi meta, y las acciones que yo hago tienen que estar orientadas a obtener ese resultado, pero no tiene nada que ver que yo diga que, por ejemplo, se va a hacer una inversión de tantos millones de dólares, pero no está totalmente inconexa o desconectada de la meta final, porque podría buscarse, por ejemplo, unos indicadores para medir justamente cómo voy avanzando hacia esa meta. Entonces, a mí me pareció un informe que no dio ningún dato que podría decirse tenemos rumbo. No hay rumbo. Lo que queda claro es que fue un listado de cosas que hice, un listado de cosas que quiero hacer, pero yo veo claramente que todavía no hay un rumbo. No hay decisiones claras sobre los puntos más centrales, como por ejemplo la pugna con el poder legislativo. No hay decisiones claras sobre el problema gigante que tenemos en términos de pobreza, en términos de empleo, en términos de la seguridad, que es algo tan grave. Incluso cuando habló de los derechos humanos, me pareció a mí el colmo, porque dijo que era la mejor política pública en derechos humanos que nunca se ha hecho en el país. Dijo que era la primera vez que el país tenía una política de rehabilitación social. Digo, cuando tenemos 5 masacres con 300 muertos en un año, asesinados en realidad, ¿de qué política pública se puede hablar, doctora? Así es, así es. O sea, realmente a mí me pareció, claro que me esperaba eso, pero realmente hay mucha irresponsabilidad y yo diría cierto cinismo en la forma de presentar los datos, porque dijo que habían superado la pobreza. Bueno, realmente no hay rumbo, no tenemos rumbo, no hay intención de cambiar las cosas, que me parece a mí lo más grave de todo. No hay ninguna intención de decir vamos a cambiarlas, la forma en que se está llevando adelante el proceso de gobernabilidad, más bien dicho, el proceso de gobierno en nuestro país. Entonces a mí me quedó pésimo sabor de boca. Yo creo que más bien nos queda claro que nuestros
que nuestro futuro está complicado, va a ser igual que como ha venido siendo. Incluso dijo que se podría esperar que siga habiendo esta situación de violencia, ¿no? O sea, que no... Imagínense ustedes, o sea, no podemos decir, tenemos que... Y además con un discurso tan reduccionista y tan simplón, como decir que la razón de la violencia es la guerra entre las bandas. Entonces, en primer lugar, una guerra siempre tiene víctimas inocentes, siempre. Y lo mínimo que tendría que hacer el presidente de la República es pensar en que esta guerra, si es que es, porque no solamente es la guerra entre las bandas narcotraficantes, debería tener por lo menos una política para proteger a aquellas personas inocentes que siempre son las víctimas de las guerras, pero tampoco le ha dado importancia a eso. Y luego, no solamente la violencia es el resultado de el ejercicio de violencia de las bandas de narcotraficantes, eso es falso, y menos en nuestra sociedad. Respecto a este proceso de revocatoria de mandato, doctora Porras, ¿se van a dar ya los primeros pasos a solicitar la entrega respectiva a los formularios? ¿Cómo avanza este proceso? Bueno, en este proceso yo quisiera decir que nosotros como Acción Jurídica Popular nos hemos unido considerando que debemos acordar lo que nosotros hemos llamado ciertos puntos programáticos, es decir, la revocatoria es parte de un proceso que tiene que ver con la necesidad de atender a cuestiones claves, ¿no? Atender a cuestiones claves como la desigualdad, como la pobreza, como el empleo, como la educación, como la interferencia que ha tenido el FMI, el CIADI en la regulación de nuestra política económica, etcétera. Entonces, nos hemos integrado a este grupo de organizaciones sociales que está llevando adelante la revocatoria. Sí, el día de hoy se entrega la solicitud. Este es un proceso largo, no es un proceso fácil. Pensemos en lo siguiente: el momento que el Consejo Nacional Electoral nos dé los formularios, dado el descontento ciudadano que existe con la política pública del presidente de la República y el vicepresidente, me parece a mí que el tema de las firmas tal vez será mucho más sencillo de lo que pensamos. Lo que me parece es un gran problema es que nos entreguen los formularios. ¿Por qué? Porque el momento que nos entreguen los formularios, viendo tanto descontento, podemos conseguir las firmas. Y tal vez podríamos llegar a una revocatoria del presidente y del vicepresidente. Ahora, recordemos que el Consejo Nacional Electoral está formado por representantes de los partidos políticos, en contra de lo que dice la Constitución. Recuerden que el Consejo de Participación Transitorio se inventó esta nueva forma de integrar el Consejo Nacional Electoral. Ellos son representantes de los partidos políticos, fueron puestos allí por los partidos políticos. Entonces, no es que tenemos a ciudadanos más o menos imparciales, que igual tienen que hacer un análisis y un cálculo, sino que tenemos directamente representantes de los partidos políticos. Entonces, ellos van a cerrar sus filas en contra de la manifestación de participación directa de la ciudadanía. Pero también va a haber una presión ciudadana y los consejeros van a tener que responder a esa presión ciudadana, doctora Porras. Yo ahí tengo unas preguntas más bien de carácter procedimental y técnico. A ver, por un lado, ¿cómo se están coordinando estos esfuerzos? La pregunta que se me viene a la cabeza es, por un lado está la coordinadora que ustedes integran junto al doctor Pedro Granja y otros actores más, y también hay esfuerzos por parte de Omar Maluk, de Jorge Acosta. Entonces, esas firmas, después, digamos, si hay duplicados, se eliminan, los formularios los van a juntar entre todos. ¿Qué va a pasar? Porque necesitan 1.900.000 firmas y más. Entonces, eso por un lado. Y por otro, doctora, la revocatoria, como está planteada en la Constitución, ¿alcanza únicamente al presidente o a presidente y vicepresidente? ¿Quién se quedaría en el poder? Porque si Soria sigue en el cargo, el problema es que capaz y el remedio resulta peor que la enfermedad. Sí, bueno, dos preguntas interesantes. La primera, desde la coordinadora va a ser el primer, digamos, colectivo que presenta la revocatoria, porque recién estamos en el proceso de la solicitud de la revocatoria.
el Consejo Nacional Electoral entra a hacer el análisis de admisibilidad, si se admite o no, porque recuerden ustedes que esta revocatoria está basada, motivada en el incumplimiento del plan de trabajo. Hay tres motivos: incumplimiento del plan de trabajo, violación de la ley o violación de las funciones constitucionales o legales. Entonces, el incumplimiento del plan de trabajo. Si es que el Consejo Nacional Electoral pasa por el tema de la admisibilidad, recién allí nos darían los formularios. Entonces, las otras alternativas todavía no están en ese proceso, todavía no han presentado, ya han requerido la copia certificada del plan de trabajo justamente para revisarlo, pero todavía no han presentado. ¿Cuál es nuestra opinión? Por supuesto que es necesario conversar, si es que efectivamente se llega a dar su solicitud de la revocatoria. Por supuesto que nosotros planteamos conversar. O sea, es inútil, absolutamente inútil. Además, tiene que hacerse una sola revocatoria, eso lo dice la Constitución. Entonces, necesariamente hay que juntar, hay que conversar. Ojalá esa conversación se haga desde las propias organizaciones sociales. Entonces, creo yo que por ahí no le veo mayor dificultad. Nosotros estamos absolutamente abiertos a la conversación con todos los que haya que conversar. El segundo punto, que es un punto de discusión legal, o sea, ha habido bastante discusión si la revocatoria del mandato es de una sola persona, es singular, o si podría ser en este caso del presidente y del vicepresidente. ¿Y cuál es ahí lo adecuado? Porque digo yo, si se trata de revocar al presidente, o sea, ¿qué se gana si se queda el vicepresidente, tomando en cuenta que con los el dos mismo plan de llegaron con el mismo plan de gobierno, claro, o plan de trabajo? Y que los dos compartirían, digo yo, la responsabilidad del rumbo que han tomado las cosas. Claro que sí. Nuestra posición es que hay las dos interpretaciones, pero nuestra posición es que son los dos los que pueden ser revocados. No solo porque estuvieron en la misma papeleta, sino porque son los dos los que llevan adelante un plan de gobierno, un plan de trabajo, y no tenemos ninguna solución si es que se revoca uno y el siguiente es el que le sucede teniendo el mismo plan de gobierno. Entonces, nuestra posición es esa. Sin embargo, ahí hay un punto de discusión. Para mí, esto tiene que ver con la lógica y debería considerarse que son las dos personas. ¿Quién le sucede? Efectivamente, según la Constitución, el que sucede es el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Y se estima que debe haber por lo menos unos 6 meses para recoger las firmas, más lo que se va a demorar el Consejo Nacional Electoral, aunque está fijado en la Constitución, para la admisibilidad, luego para la verificación de las firmas. Digamos que en esta verificación de las firmas se pide que recojamos más firmas, etcétera. Entonces, yo considero que estamos hablando de un buen tiempo. O sea, no es una cosa inmediata. Eso en el mejor de los casos, en que nos permitan hacer efectiva la entrega de los formularios. En las dos revocatorias anteriores en las que nosotros participamos, que fueron la del Chato Castillo y la del señor Rodas aquí en Quito, que logramos que nos den los formularios en ambas, nos dieron a la segunda petición, porque en la primera petición que nosotros hicimos en ambos casos, lo hicimos por la falta de cumplimiento del plan de trabajo. ¿Y qué nos respondió el Consejo Electoral? Nos dijo, aunque falte un día, usted no puede saber si es que en ese día no va a cumplir todo el plan de trabajo. Por supuesto que es algo totalmente fuera de la lógica, porque usted dice, hay cuestiones como los derechos. Si yo digo, va a haber educación para todos, no es una cuestión que se pueda cumplir el último día, tiene que empezarse desde el principio. Pero nos negaron, y fue la segunda ocasión, cuando volvimos a pedir en esta segunda ocasión, tanto para Loja como para Quito, por el tema de la violación de la ley, que nos dieron los formularios. Entonces, esta va a ser una larga batalla, no va a ser inmediata, y si nosotros obtenemos, digamos, al primer intento los formularios, va a tardar en no solo la recolección de las firmas, que son 6 meses, sino también en que el Consejo Nacional Electoral establezca la admisibilidad de nuestra solicitud y luego además en que verifique las firmas. Por lo tanto, yo creo que estamos hablando de al menos unos 8 meses. En estas circunstancias, es decir, casi un año más, yo no creo que la señora Yori se pueda mantener en el poder. Ahora, tampoco es una garantía que cualquier otra persona que llegue a la presidencia de la Asamblea
sea un gran gobernante, no, ya lo sabemos quiénes son, pero según la Constitución tiene 48 horas para llamar a elecciones. Entonces, a mí sí me parece, en nuestro país nunca hemos utilizado ese mecanismo para el presidente y vicepresidente. Y a mí me parece que por algo está en la Constitución y debemos utilizarlo, no importa que perdamos, pero es un ejercicio de deliberación de que la ciudadanía tiene que decir algo sobre cómo se va llevando adelante un gobierno. Y a mí me parece que es una oportunidad a la que todos debemos apoyar. No porque vayamos a ganar o no, ojalá ganemos, lo vamos a hacer todo el esfuerzo, pero al poder no le interesa que nosotros ejerzamos nuestros derechos de participación, porque quieren tomar las decisiones solitos, sin que nadie les moleste. Entonces, sí es necesario que nosotros le apostemos. Quizá no nos vaya bien, en la segunda nos irá mejor, pero necesitamos hacerles saber a quienes nos gobiernan que nosotros, no de gratis, sino porque la Constitución lo dice, tenemos la posibilidad de decirles: ustedes están gobernando mal, lo están haciendo de espaldas al pueblo, de espaldas a la ciudadanía y en contra de la Constitución y la ley. Muchísimas gracias, doctora Porras. Rápidamente le pido en un par de minutos, si es posible, su pronunciamiento respecto a esta decisión, esta pugna entre el presidente de la Corte Nacional de Justicia y el titular del Consejo de la Judicatura, que ha motivado al señor Saquicela a pedir la intervención de la CIDH en el proceso de su suspensión. Bueno, a mí me parece que es el resultado lógico de cómo están nuestras instituciones. El Consejo de la Judicatura está incompleto. El Consejo de la Judicatura no solo que está incompleto, sino que además tiene una pugna propia, porque no se ha permitido que el señor Álvaro Román vaya a la presidencia cuando fue quien, según era el suplente de la señora Maldonado. Y por otra parte, la Corte Nacional de Justicia está llena de conjueces temporales, que están prohibidos por la ley, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el Sistema Americano de Derechos Humanos. Entonces estamos hablando de un nivel de desinstitucionalización de la justicia, que además está plagada de corrupción y que ha sido utilizada a través del sistema penal para perseguir a los enemigos, hundir a la gente que se opone. Entonces, a mí me parece que es el resultado lógico. ¿Por qué? Porque sus intereses son otros, no son la justicia, ni del Consejo de la Judicatura, ni tampoco de la Corte Nacional. Entonces, cuando la pugna es por el poder, es por quedar bien con el presidente de la República, obviamente estas cosas ocurren. ¿Cuál fue el error de Saquicela desde el punto de vista político? Esto no es jurídico, es político, lamentablemente. ¿Cuál fue el problema del señor Saquicela? Desobedeció, porque mandó una terna y dijo: yo quiero poner a mi gente en la presidencia del Consejo de la Judicatura. Y se enojaron los otros. Y ahí empezó la pugna. Entonces, obviamente necesitaban un pretexto para llegar al punto de suspenderlo. La suspensión es legal, está en la ley, pero ese no es el punto, sino que el punto es la pugna que existe entre ellos. Se enojaron, Saquicela ya no les es funcional totalmente, y además cometió un error desde el punto de vista político. Dijo: yo quiero la presidencia del Consejo Nacional de la Judicatura. Eso es todo. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es que aquí se va a imponer la ley del más fuerte. Y seguramente será la del Consejo Nacional de la Judicatura, el Consejo de la Judicatura. Y esto lo único que va a hacer es profundizar más la crisis que existe en el sistema judicial ecuatoriano, lleno de corrupción, lleno de faltas a la ley y a la Constitución. Muchísimas gracias, doctora. Muy amable, muchísimas gracias siempre por su apertura y por haber conversado con nosotros. Muy amable la doctora Angélica Porras. Gracias, doctora. Gracias, hasta luego, Alexis Liceño.